Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión estamos con Luis Emilio Recabarren. Él va a presentar próximamente su libro El día en que mis padres desaparecieron, donde él cuenta un poco la historia de su vida. Luis ha sido una de las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país, pero queríamos que él mismo nos contara su historia. Muchas gracias, Luis, por recibirnos. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, bueno, el libro nace desde el 29 de abril de 1976, donde yo fui capturado también con mis padres. Ellos fueron detenidos desaparecidos con mi abuelo y mi tío, mi madre embarazada 3 meses y medio. Entonces es un libro que he pensado siempre tratar de escribir eh, el porqué. Y en el porqué también me di cuenta de muchas cosas también, como la disfuncionalidad de los efectos del trauma, eh, porque siendo un niño, al libro le doy una perspectiva de un niño, lo que yo viví. Entonces se trata de tratar de documentar esta experiencia y sacar algo de aprendizaje, porque veo muchos niños ahora en día que han sido expuestos a la violencia y por parte de familia o X razón. Entonces yo creo que tratar de entender este tipo de violencia, específicamente la desaparición, es muy especial porque te crea un, un duelo perpetuo. Entonces no es lo mismo que solamente un trauma, que con terapia uno puede sanar de una u otra forma. Pero no en comparando los diferentes problemas, así los diferentes traumas, sino se trata de tratar de rescatar cómo puede haber un tipo de sanación, y el mismo proceso de escribir fue documentación también, de mantener la memoria viva. Es eso. Justamente te quería preguntar cómo fue el tema de la construcción del libro. ¿Entrevistaste a tus familiares? ¿Hiciste una investigación bibliográfica? ¿Cómo fue esa investigación? Porque sabemos que la memoria es frágil. Sí, la memoria es frágil, y va cambiando y uno crea. Al mismo tiempo tuve que hacer entrevistas con familiares y preguntar para, para a veces verificar o a veces confirmar del evento, de las cosas que pasaban. Entonces así lo pude recrear lo mismo que tenía esa sensación, esa perspectiva de niño, cómo lo yo viví, cómo se vivió. Entonces fue delicado, pero necesario, es necesario. ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Cuándo decidiste hacer el libro? Te lo pregunto porque hay gente que, por ejemplo, el tema de la pandemia fue un momento de párate y hay mucha gente se dedicó a hacer una reflexión y a escribir, por ejemplo, a hacer una obra. En tu caso, ¿cuál fue el punto de partida? ¿O es algo que venías pensando desde hace muchos años? Hace muchos años eh, he tratado de escribir a veces. La salud mental a veces no me deja, porque después con mi mujer, ella es escritora también y periodista, eh, ella estuvimos en un diálogo y nos pusimos de acuerdo ya. Yo creo que es hora ya, porque sentía una estabilidad y la inspiración de trabajar como profesor para niños. Entonces sentía que es un deber tener esta experiencia y no compartirla. También se siente que debe ser un deber de parte mía. ¿Cómo sientes que llega este libro a Chile en estos momentos? El año pasado tuvimos la conmemoración de los 50 años, no sé si tú la seguiste.
¿Cómo sientes tú que lidia actualmente Chile con ese pasado, con lo que fue la dictadura y todas las víctimas del terrorismo de Estado, entre los desaparecidos, los asesinados, la gente que fue torturada, la gente fue exiliada? ¿Cómo sientes tú que Chile trabaja ese tema hoy en Yo día? creo que hay un trabajo que se ha empezado, que va en camino, pero hay muchas cosas estructurales que no funcionan en el tema de derechos humanos. O sea, el derechos humanos no solamente cubre la desaparición y las torturas ejecutados presos políticos, también derechos humanos para nosotros son universales, derecho de trabajo, de una vida digna, trabajo digno, derecho a salud, trabajo. Yo creo que Chile ha empezado, pero estructuralmente tiene tantas trancas. En el trabajo de derechos humanos es totalmente, todavía los cuerpos de los detenidos desaparecidos son muy pocos que se han encontrado restos. Entonces es una deuda moral que existe el país, que tiene el país contra todas las víctimas. Yo creo que verdad y justicia es una cosa que no se puede, no es algo que se puede negociar. Entonces han habido, mi sensación, y cuando se habla con diferentes personas, el pacto de silencio que existe, que no se ha derrocado, hay tantas cosas que el país debería de crear estos valores como fundamentos en nuestra sociedad. Entonces, un país con trauma no puede seguir adelante. Son cosas que siempre van a salir a flote. De no hablar del tema, yo crecí así, que no se hablaba del tema. Era algo totalmente... No podía hablar como niño, y este tipo de cosas, de sensación, escribo en el libro. La sociedad, obvio, ha cambiado. Las nuevas generaciones y tienen totalmente valores así ideológicos dignos, donde se vio el estallido social también, ¿sí? Esa ansiedad de querer una sociedad mejor. Ahora tú naciste en Chile, te fuiste a los 11 años a Suecia. Volviste, me contabas antes de la entrevista brevemente, el año 90, a principios de los 90, por un año, sin embargo, volviste a salir. ¿Cuál es tu vínculo con Chile? ¿Por qué has optado por quedarte en Suecia y por formar familia allí? ¿Qué te pasa con Chile, digamos? Lo que pasa es que con Chile, para mí era mucho más fácil. Ya me había aclimatizado de los 11 años hasta los 16, 17 años, me había aclimatizado. Los valores los valores que nosotros llevábamos de una sociedad digna ya existen todavía aquí en Suecia. Esos valores de ver al ser humano por lo que es y no por cuánto capital lleva. Esos valores de educación, que todos tienen derecho a educación, esos valores de salud digna, de pensiones dignas, todo eso me afectó mucho, y también los valores de las posibilidades de estudiar, tenía otra oportunidad. Más encima, la violencia en Chile, cuando me encontraba con personas que justificaban todos las violaciones a los derechos humanos, que me justificaban los detenidos desaparecidos, en mi propia cara. Yo con 18 años estaba en Chile. Era mucho más, aunque mi abuela, la Ana González, y mi abuela Ernestina Alvarado me enseñaron que para poder crecer tenemos que enfocarnos en el amor y ser creativos, y la razón por qué estamos en Suecia, para que no me caiga en el dolor y no caiga en la violencia. Cuando yo llego después, trato de volver a Chile, era como que no estaban las condiciones. Empezaba a sentir una frustración por toda esa gente que me encontraba, y sentí, si me quedo me vuelvo loco. No puedo, era como
otro planeta para mí. Encontrarme con personas que con falta de educación cívica, democrática, de derechos humanos, que era el espacio tan grande, tan diferente, que sentía que fácilmente podía caer en la violencia, en el odio. Y no soy ese tipo de persona, de caer al odio y la violencia. Tú tienes hijos grandes. Mi pregunta es si ellos han tenido la oportunidad de leer el libro o saben del libro, porque al final también es su historia. Sí, sí, ellos han estado incluso en el proceso, o sea, en el proceso que cuando hemos estado escribiendo, de compartir los textos, entonces ellos están muy, muy conscientes. Incluso mi hija está de representante política del partido aquí en Estocolmo. Ha presentado programas para beneficiar, por ejemplo, la tercera edad. Tiene un compás que la lleva, pero yo no le he incrustado nada. Hemos tratado las discusiones que tenemos, o el diálogo que tenemos en la mesa cuando cenamos. Se trata mucho del mundo que pasa y con sus diferentes perspectivas. Entonces es algo que está normal. Yo en el libro escribo sobre la necesidad de comunicación, de hablar de todo tipo de cosas. Entonces, no tratar de esconder, de estigmatizar algunos temas. Podría uno decir que este libro no solamente es parte de un proceso de sanación personal en tu caso, sino también podría ser un aporte a la sanación de Chile propiamente tal. Es una pregunta. Yo creo que hay muchas voces que no están en la fase de poder hablar. Hay muchos casos y he recibido muchas cartas así de algunos hijos y que me han dado la gracia, que se identifican, porque son las mismas cosas que nos pasan. No es solamente de uno, así es algo, yo creo que universal. Específicamente en este tema de la desaparición, es un proceso que nunca termina. Entonces, yo creo, ojalá que fuera así, poder encontrarme con estudiantes jóvenes para poder hablar de diferentes temas y de la historia, de lo que pasó, para que nunca más. Bueno, Luis, te agradezco mucho por tu tiempo y deseo mucho éxito con esta obra.